La psicopedagogía es un campo interdisciplinario que combina los principios de la psicología y la pedagogía para abordar los procesos de aprendizaje, el desarrollo emocional y las necesidades educativas especiales. Este ámbito es fundamental para garantizar una educación inclusiva y personalizada que fomente el desarrollo integral de niños, adolescentes e incluso adultos. En este contexto, es crucial conocer las perspectivas de los profesionales que trabajan directamente en este ámbito, explorando tanto sus experiencias como los desafíos que se enfrentan en su práctica diaria. Para esta entrevista contamos con la participación de una destacada profesional, cuyo camino académico y laboral refleja un profundo compromiso con la educación y la psicopedagogía. La entrevistada inició su formación con una licenciatura en pedagogía, cuando aún no existía la carrera de psicopedagogía. Más tarde decidió continuar su preparación con una maestría y un doctorado en educación, logrando especializarse en el campo psicopedagógico. Actualmente ejerce tanto en su consultorio particular como en una institución educativa, donde aborda diversas áreas de esta disciplina, desde la identificación de casos especiales hasta la implementación de estrategias de intervención. Además, contribuye a la formación de futuros profesionales impartiendo clases en la licenciatura de psicopedagogía. A través de sus respuestas, buscamos obtener una visión integral sobre los métodos de trabajo, la interacción con niños y sus familias, los retos del ámbito psicopedagógico y las oportunidades de crecimiento profesional en este campo. Esta entrevista promete enriquecer nuestra comprensión sobre el impacto y las dinámicas de esta área tan relevante en la educación. Va, muy bien. Yo empecé mi camino profesional con una licenciatura en pedagogía primero. En aquellos entonces no existía como el formato de psicopedagogía, que era lo que estaba en mi interés más profundo, pero hice eso, después hice una maestría en educación con énfasis internacional y un doctorado en educación inclusiva. Además de eso he tenido certificaciones, diplomados en dos ramas grandes. La primera es la neuropsicología, con todo lo que tenga que ver con dificultades de aprendizaje, la detección, la identificación. Y la otra es la de las altas capacidades, que ha sido como mi gran pasión en lo que me he formado fuera de México y a lo que sobre todo me aboco, ¿no? Esas dos cosas las he combinado en encontrar o detectar pacientes que también, por ejemplo, presenten una doble excepcionalidad, unas aptitudes sobresalientes y quizás alguna dificultad de tipo emocional, social o de aprendizaje. He trabajado en colegio, he diseñado programas psicopedagógicos dentro de escuelas y he sido profesora universitaria por ya casi 10 años en licenciatura y maestría y tengo el consultorio desde hace casi 15 años. Normalmente mi día a día implica que yo tengo un vínculo cercano con escuelas porque suelen ser ellas quienes me derivan los casos. Yo trabajo con niños y adolescentes, pero quien identifica de primera mano o detecta una necesidad suele ser la escuela y entonces las escuelas generalmente tienen un directorio de especialistas y son ellos quienes me derivan. Cuando yo voy a atender un caso, si es que la agenda lo permite, una cosa que he aprendido a hacer, que al principio no lo tenía tan claro, ahora es que tengo primero una cita con la familia, con los padres, tutores, quienes estén a cargo de los niños o adolescentes, para entender el contexto en el que el niño vive, cuáles son las problemáticas que ve. Y generalmente la escuela de entrada me da algunos datos, ¿no? Como un expediente. Exacto. Pero después de hablar con la familia, yo siempre en esa cita les digo que es el momento en el que yo puedo saber si es un caso que yo puedo abordar o no para una evaluación o para un acompañamiento o un acompañamiento interdisciplinario. A lo mejor un caso que requiera mi trabajo, pero también de algún neuro, de un psiquiatra, de algún otro especialista. Entonces, en general, ese es como el proceso inicial. Ok. Mucho de lo que yo aprendí en la formación académica creo que fue una buena combinación porque aunque yo empecé siendo pedagoga y un pedagogo solamente trabaja desde el ángulo educativo, pero hay una columna muy fuerte psicológica al estudiar pedagogía. En aquellos tiempos no había tanta formación para nosotros en entender la diversidad, en el aprendizaje, las dificultades, lo que los niños y adolescentes presentaban. Todo iba mucho más hacia buscar incluir a los niños en la norma, ¿no? Hacia lo que necesitabas tener para que sobrevivieran en la escuela, en la vida.
cuando empiezo a trabajar o empiezo a estudiar a tener estas otras experiencias desde la diversidad del aprendizaje, yo me doy cuenta que mi trabajo no funciona si yo no hago equipo con la escuela y la familia. Es decir, si un niño solo viene a consulta conmigo o un adolescente y yo tengo un proceso que te platicaré ahora cómo lo diseño, pero no integro comunicación con la escuela o la integro solamente una vez cada 6 meses, cada 3 meses, yo he aprendido que mi proceso no es del todo exitoso. Entonces, lo que te platicaba, cuando primero cito a la familia y conozco el contexto, y si juntos decidimos que puede ser un buen proceso, muchos niños llegan aquí para primero ser diagnosticados, evaluados, valorados. Y algunos otros llegan ya con, ¿no? Estos son mis rasgos que puedo hacer. Entonces, yo hago un plan de trabajo con la familia. Entonces, los cito después de esa primera sesión en la que juntos hablamos de sus redes de apoyo, las rutinas del niño, del adolescente y cuáles son las prioridades que ellos buscan. Okay. Una cosa que te puedo compartir es que en 20 años de trabajar en esto, muchos más, casi todos los papás lo primero que me dicen es: yo quiero que mi hijo sea feliz, que mi hija sea feliz. Y yo siempre les digo que esa respuesta está prohibida aquí, porque es muy difícil articular eso, qué significa. Y a mí no me da muchos datos, lo sé que vienen porque necesitan ayudar a sus hijos, pero no me da muchos datos para ellos, cuáles son las prioridades de aprendizaje o socioemocionales que requieren atender primero. Por ejemplo, si llega alguien con un niño que tenemos sospecha de un TDAH, y cuando yo platico con la familia me dicen, es que lo que más nos agobia es que en la escuela está teniendo malos resultados, yo sé que ahí yo tengo que apoyar al caso más fuerte. Si ellos me dicen, todos los rasgos han hecho que socialmente esté afectado, aislado, sé que esa es para la familia una prioridad. Eso es algo que yo, Omar, no hacía al principio. O sea, yo recibí un caso, yo tenía un panorama para decir, yo hago esta evaluación, yo hago este plan de trabajo, les doy retroalimentación de los papás, comunico a la escuela, listo. Ahora he tratado de crear un modelo que los haga partícipes de esto, porque yo no voy a trabajar con un caso por 10 años. Sí. No voy a poder trabajarlo todo. Entonces, establecer prioridades con ellos y con la escuela, creo que es como lo que yo he encontrado que es lo que yo hago para empezar a atender el caso. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí. Okay. Es lo que más amo en la vida. Sí. Para mí es mi vocación, mi misión, me hace sentir que cada día mi vida tiene sentido. Que hago algo que a alguna semillita deja. Y me conmueve muchísimo, muchísimo. El poder formar parte de un momentito de la vida de un niño, de un chavito, de su familia, de una escuela, de un profesor. Entonces, mi día a día es, yo como te decía, trabajé pues, muchos años en instituciones educativas y tenía la consulta por la tarde algunos días. Hace 3 años decidí independizarme por completo y fíjate que a pesar de que han pasado muchos años, pues siempre te da mucho miedo el comenzar independiente. Sí, claro. ¿Cómo me va a ir? ¿Qué tanto tengo que promocionarme? Creo que tantos años de haber estado en instituciones educativas me ayudó a tener más herramientas, y lo digo con mucho respeto, que otros especialistas que nunca han estado en un salón de clases, que nunca han vivido la escuela, cómo funciona. Entonces eso a mí me ha dado un plus muy grande. Pero ahora que di el paso a solo estar en la consulta y enseñar en la universidad y tener algunos otros proyectos, pero ya sobre todo aquí, mi día normal es, yo llego aquí en la mañana, en las mañanas generalmente tengo citas con papás o Zooms con escuelas, o trabajo en planear mis sesiones. Cada sesión que tengo con un niño yo la planeo en 4 ejes, cada ratito te cuento, pero tengo sesiones de 1 hora. Y generalmente a los niños y adolescentes los veo en las tardes, que es cuando ellos ya salieron del colegio, ¿no? Últimamente me han llegado muchos chicos universitarios que no han recibido nunca acompañamiento o diagnóstico, o que sí, pero que enfrentan algunas dificultades o retos o necesidades en esa etapa, y que las universidades, aunque ofrezcan muchas cosas, todavía no voltean a ver en esta edad, que también eso no les aparece, ¿no? Que ahí está. Exacto. Entonces, mi día a día es así, yo hago mi agenda, tengo sesiones de 1 hora, normalmente veo a mis pacientes 1 vez a la semana,
y a los papás por lo menos una vez al mes, pero tengo casos que veo una semana al adolescente, la otra semana a los papás. He trabajado ya después de la pandemia con gente fuera de la ciudad. Es muy difícil para mí el trabajo en línea, creo que no es mi gran fortaleza, pero me ha abierto puertas y hay gente que la verdad es que creo que hace un trabajo muy valioso en ciertas etapas, eso sí, sobre todo con los papás. Creo que para los niños y adolescentes es mucho más difícil llevar un proceso en esa edad en línea en este momento. Las dos cosas que yo te podría decir que a mí me ayudaron a que mi ejercicio profesional fuera diferente, que me ayuda a que ahora no tengo yo que promocionarme y la agenda está muy llena. Dos cosas en particular. Uno, la formación que recibí en tema de altas capacidades, porque ese es un tema en el que hay poco abordaje y casi no hay cosas en español y en México. Entonces, las certificaciones que tuve en ese tema me ayudaron enormemente y me abrieron un panorama a ver que como especialistas podemos apoyar no solo todo lo que consideremos un déficit, sino también que hay personas con habilidades sobresalientes que requieren un acompañamiento en otras ramas. Eso transformó mi vida, me apasiona y es, por ejemplo, la asignatura que yo enseño en la universidad, en licenciatura y maestría, eso es lo que yo trabajo. Pero la otra fue, yo hice una especialidad en inclusión antes de hacer el doctorado. Esa la hice en Colombia, entonces no estuve todo el tiempo allá, sino que había momentos que eran intensivos viajando allá y otros acá. A decir verdad, cuando me dijeron Colombia, yo decía, ¿por qué no México? ¿Por qué no otro lugar? Era porque una universidad en Estados Unidos tenía como sede ese programa en Bogotá. Y me impactó muchísimo ver lo que en otros países de América Latina se está haciendo y que nosotros todavía vamos muy atrás en temas de inclusión. De inclusión me refiero en temas de diversidad en el aprendizaje, en temas emocionales, sociales y lo que quieras meter en ese concepto que hoy es mucho más amplio. Tuve profesores que tenían experiencia en hacer, por ejemplo, adecuaciones curriculares para los niños en las escuelas. Lo que yo trabajaba en colegio era que cuando yo derivaba algún caso, un especialista me mandaba una lista con 40 puntos a recomendar a la escuela, o con 20. Y cuando yo trataba de hablar con los profes me decían, Diana, qué bien. Y cuando yo me iba, aunque los profes eran lindísimos, no podían hacerlo. No tenían los recursos, la capacitación, el tiempo. Entonces, cuando yo hice esa especialidad, tuve un gran bagaje de herramientas de qué tipo de adecuaciones sí se pueden hacer, son sostenibles, cómo trabajar con un profesor. Y creo que eso hizo toda la diferencia para que ahora, cuando yo tengo un caso y la escuela me habla, la escuela sabe que yo no nada más le voy a decir, esto está pasando con este niño, sino que les puedo decir al profe, esto específico puedes hacer, bien en concreto, aquí tienes esta herramienta, no 20 cosas, 2 y vamos a aplicar esto. Creo que esos dos elementos en mi formación, que no fueron ni la licenciatura, ni la maestría, ni el doctorado, me dieron un empujón y me abrieron los ojos a algo no tradicional que transformó mi práctica. En los primeros años, cuando yo egresé de la universidad, trabajé por 5 años en un proyecto con adolescentes con un diagnóstico de TDAH, que habían sido corridos de todas las escuelas en Guadalajara y que sus papás formaron una escuela pequeñita para que ahí pudieran terminar su secundaria y su prepa. En aquellos años, esto fue finales de los 90s, el único medicamento que había a la mano era Ritalin, por ejemplo, por darte un ejemplo del tema de medicación, y no había en México tanta conciencia ni información, al contrario había un estigma enorme. Todos esos chicos con los que yo trabajé tenían dosis muy altas de Ritalin y los casos eran muy diferentes. Había casos con rasgos menores, otros muy profundos con una severidad importante y casi todos tenían la misma dosis de medicamento. En aquellos entonces era todo un estigma, había muchísimo rechazo, mucho temor de las familias y creo yo, lo digo con respeto a los neuropsicólogos, neurólogos y psiquiatras, creo que en especial estos últimos 2 profesionales medicaban, pero a lo mejor no había pues toda esta psicoeducación de qué era el medicamento, cómo funcionaba, qué efectos secundarios podía haber. Entonces veía que las familias lo daban un mes, luego ya no,
había cambios en el apetito, en el sueño de los niños, de los adolescentes, pues, y no había información. A lo largo de los años yo he visto que esto ha cambiado, hasta los medicamentos que existen, cómo funcionan, la importancia para nosotros como profesionales que aunque no seamos médicos, tengamos formación en psicofarmacología y entendamos estos conceptos, creo que ha hecho toda la diferencia y he visto muchísimos casos de éxito con un buen acompañamiento de parte de un psiquiatra o de un neurólogo. Ha sido muy difícil para mí el reto de poder hacer equipo con esos profesionistas, porque mi perspectiva es que hay como... creo que somos todavía una ciudad donde trabajamos de manera muy aislada. Yo he visto en otros países el gran equipo que se hace por un caso, ¿no? Que si yo lo atiendo, pero además va con un neuro, con este neuro trabajamos en conjunto, como vamos y demás, y es algo que aquí todavía creo que no sucede del todo, por muchos factores, pero he encontrado 3, 4 con los que yo trabajo de maravilla en equipo, que nos comunicamos cuando toca un medicamento y que nos ha ayudado a dar un acompañamiento correcto. Mi opinión sobre el medicamento también ha cambiado enormemente, no solo por mi ejercicio profesional, por mi familia, porque hay varias personas en mi familia que han recibido un medicamento por temas de salud mental o de aprendizaje. Entonces, yo lo he visto de primera mano y sé que como una herramienta puede ser algo maravilloso y que también puede haber casos que pudieron haberse abordado primero desde otros ángulos antes de llegar ahí. Y creo que a veces eso es porque hay familias que también lo primero que hacen es ir con, y a lo mejor no trabajar esta otra parte, o solo ir con el neuro. Yo he tenido familias que llegan y me dicen, tengo 3 años con un acompañamiento con un neuro, pero nunca he hecho trabajo en psicología educativa. Yo digo, la medicina no lo va a hacer todo, sí. No hay manera, ¿no? Pero es un reto, sigo viendo a las familias, fíjate, con ciertos temores. Cuando los niños son muy pequeños y un médico les recomienda un medicamento, hay temores, hay desinformación, necesitan apoyo y entenderlo. Y creo que eso es bien importante. Y también para nosotros, porque yo también recuerdo mi formación en todos los grados académicos, hasta que me tomé un curso en eso, entendí los efectos de un Tradea, un Concerta, un Ritalin, antes, por ejemplo, para temas atencionales, y para temas, ¿no? Que tengo pacientes que están tomando escitalopram, y entonces, antes yo no tenía el conocimiento exacto de qué implicaba este medicamento, qué cosas podía observar. Entonces creo que para nosotros es vital formarnos ahí. Si es que la carrera no lo ofrece, sí buscar capacitación ahí. Yo he sido muy afortunada, te puedo decir que todas. Yo empecé trabajando en escuela sabiendo que amo la docencia, pero sabiendo que me gusta mucho estar rodeada de niños y adolescentes, pero tuve grandes oportunidades para donde estuve, trabajos buenos, trabajos no muy buenos, de todo tuve, experiencias difíciles, retos muy grandes. Al principio no tenía clara mi ruta, no sabía exactamente hacia dónde iba a ir. Yo creo que yo decidí este camino hasta por un tema personal de mi propia adolescencia, y creo que muchos llegamos a estas carreras por justo temas así, pero no lo tenía muy claro, y el poder trabajar en escuelas y conocer la dinámica me dio mucha luz de lo que yo quería hacer y que me apasionaba, y las oportunidades de crecimiento que he tenido creo que ha sido porque he encontrado en mi vida profesional mentores, no jefes. He tenido personas que han sido para mí eso, personas a las que veo, a las que les he pedido un consejo, que me han dado libertad de acción. Creo que me la he ganado con mucho trabajo, o sea, que no fue gratuito, ¿no? Que con mucho trabajo tuve la oportunidad de que hubiera gente que me dijera, adelante, crea algo, diseña algo, ¿no? Y que me permitió ya en el momento de decir, ahora voy independiente, sentir que tengo muchas herramientas para hacerlo. Pero fíjate que creo que la puerta que he tocado, la decisión que he tomado, se ha abierto muy, muy ampliamente, y también creo que ha sido porque lo noto, porque yo entendí, más bien me enseñaron que una licenciatura, una maestría, un doctorado nunca va a ser suficiente, que estamos en un campo donde la formación continua es la gran diferencia, y eso te va a abrir todas las puertas. Pero te puedo decir que en este momento de mi vida profesional tengo el mejor ingreso que he tenido,
hubo años en los que no, cuando empecé, ¿no? Fue poco a poco, pero ahora me he dado cuenta que estoy cosechando mucho de lo que por muchos años sembré, pero sí creo yo que a mí sí me hubiera gustado cuando estaba estudiando, por ejemplo, tener una noción de hablar con especialistas como esto que estamos haciendo, porque yo me lo imaginaba de una manera muy distinta. Y entonces tomé decisiones quizás sin tener mucha claridad de cómo iba a ser la vida en el trabajo. Creo que eso es lo que me ha ayudado a crecer dentro de una institución de manera independiente o, por ejemplo, en la universidad, que para mí eso no es por dinero, eso es porque lo gozo, porque siento que transmites lo que has aprendido y que otra generación lo va a poder crecer y hacer mucho mejor, ¿no? Que nosotros. Entonces, sí. De todos, a ver, económicos para poder cubrir y pagarte estudios, trabajar mientras estudias, y luego para comprarte los libros, todos los retos posibles, donde como vas empezando no tienes un sueldo muy alto y sabes que tienes que seguir estudiando, ¿cómo lo compensas? Entonces todas las becas, todos los apoyos, esos fueron grandes retos, ¿no? Los tiempos, porque yo creo que siempre, desde que tuve mi primer trabajo en este campo, he tenido por lo menos 3 trabajos, en una escuela, en consulta o en trabajo en lo individual y dar clases toda la vida. ¿Por qué? Porque hacerte un camino y un nombre aquí en este tema lleva tiempo, lleva años. Entonces llegar al punto en el que económicamente tú dices ya, yo me formo, yo me preparo, estoy estable, implica mucha formación y ese fue un gran reto para mí, compensar el tiempo. Entonces por muchos años me malpasé, comía en el carro, iba, ¿no? Fueron retos grandes y también tuvieron un impacto en mi salud física y mental. Y eso yo lo tenía claro, pero no lo podía solucionar, ¿no? Entonces, como pude, con los esfuerzos que se fueron dando, con el apoyo también de mucha gente que de alguna manera pues te anima, ¿no? La familia y demás, pero creo que ese es fue un reto grande. Y luego en el trabajo, retos de todo. Me ha tocado y me tocó trabajar dentro de la escuela con familias que estaban poco dispuestas a hacer un trabajo y cuya respuesta, por su proceso de duelo y de entendimiento, era agresiva, era descalificadora, y eso para mí era, ¿no? De manejar esa reunión, pero después ir y derrumbarte, de decir, yo lo que quiero es hacer las cosas bien. Otro reto fue para mí ganar mucha seguridad para hablar con padres aquí les comparto, sin yo ser mamá. Yo decidí no ser madre por todo proceso personal, soy feliz, amo a los niños, pero yo tomé esa decisión en mi vida desde muy joven y hasta el momento creo que fue la mejor decisión, pero por muchos años recibía comentarios de amigos o de, oye, pero tú ¿cómo vas a hablar con papás si tú no eres mamá? ¿Cómo vas a entender eso? Y a mí al principio eso me cuestionaba, fíjate que sí decía como, ¿será? Y después entendí, a ver, yo no le pregunto a el doctor, a un pediatra, si tiene hijos para saber si él tiene un buen abordaje con un niño. Es un experto en el tema, conoce el desarrollo del niño, sabe qué está haciendo. Entonces, mi perspectiva se ha fortalecido, Omar, con la experiencia de decir, yo me di cuenta que al empezar a trabajar con papás, los papás me escuchaban. Ningún papá me decía esto, me lo decían amigos, me lo decía familia. Los papás nunca, nadie me dijo eso. Al contrario, ¿no? Era darse cuenta de cuál era mi intención. Yo aprendí a no juzgarlos, pero eso fue un reto, porque yo recibí de mucha gente la idea como de los papás no saben, los papás van a venir a enojarse, los papás ignoran estos temas, no saben de qué están hablando. Y yo creo que cuando tú hablas de persona a persona, ¿por qué no va a entender el concepto? A lo mejor el vocabulario de nuestra carrera es uno, pero tiene una explicación. Entonces, eso a mí me ayudó, fue un gran reto, pero creo que me ayudó mucho estar en una escuela para ganar tablas. Y ahora digo, al contrario, fíjate, me ayuda porque a mí me da la claridad de que yo estoy para apoyar a una familia con los ojos fríos de la profesión, no de, porque yo soy mamá, ya voy a saber qué hacer. Porque yo veo aquí muchas mamás que me dicen, no tengo ni idea de qué hacer, ayúdame, ¿no? Entonces, eso fue un reto personal, emocional para mí, que me siento muy feliz de haber superado, abordado y de sentir súper segura en eso, ¿no?
Me tocó eso, me tocaron también jefes complejos con los que no sentía yo mucha comunicación y ese fue un reto grande. Y ahora el reto es, yo creo que para todos los que estamos en esta carrera, hasta en lo financiero y administrativo, aprender a manejarte, porque nuestra profesión, como te puede ir muy bien en lo independiente, pero estás independiente y a lo mejor no recibes un pago quincenal, tienes que ser muy administrado, tienes que tener muy claro en qué invertir lo que ganes, cómo usarlo a lo largo del año, tienes que saber que hay temporadas más bajas que otras y creo que el reto de aclientarte para mí no fue difícil porque muchas escuelas ya me conocían, pero creo que ese es un reto importante. Y ahora el que tengo, que no he aún logrado por mi generación, es el tema de entrarle a las redes sociales, de hacer presencia ahí, de hacer contenido ahí y de estar ahí, que creo que es, podemos tener cualquier opinión sobre eso, pero ese es el reto que tengo ahora, que entrarle con todo. Sí, claro. Creo que esos son algunos de los retos que viví. Lo decidí por azar, jamás me imaginé trabajar en lo que trabajo. Yo quería estudiar literatura o filosofía, amo la historia, la política, tengo intereses muy variados, bailé ballet muchísimos años y durante una época decía, esto es lo que quiero hacer en mi vida. Siempre me han interesado muchas cosas y me han apasionado muchas cosas. Yo creo que fue mi adolescencia, que fue muy difícil para mí, emocionalmente, y creo que hubo en aquellas épocas un par de personas que me hicieron ver que quizás yo podía ser la persona que podía entender a alguien que estaba pasándola mal, sufriendo por algo, enfrentando algún reto, y decidí por eso primero irme por el campo educativo. Y ahora cada vez más lo psicoeducativo es lo que veo que es mi plena vocación. Pero fue eso, y fue que justo tuve una experiencia en la adolescencia donde mis papás deciden hay que llevarla con un psicólogo, platiqué con una persona y lo que ella me dijo para mí me abrió puertas. Ahí no pensé yo quiero hacer esto, pero creo que me marcó a decidir y a ver qué increíble es en tu vida el que no solo tu familia te puede ayudar, que hay alguien más que puede tener conocimiento de causa, te puede ayudar. Y me transformó eso, pero lo decidí de último momento, no estaba segura, no sabía si iba a ser realmente feliz en esto y yo creo que eso fue lo que me hizo ver que tenía ahí vocación de transmitir algo, no de solucionar, sino de como, escucho ahora esta frase, ¿no? De como ser esa persona que te hubiera encantado tener, ¿no? En ese momento de tu vida. ¿Sí? ¿Amplia? Muy amplia. Yo digo a todos los que están estudiando psicología, que se van por campo psicología educativa o el campo que quieras, este es nuestro momento. Vamos a tener muchísimo trabajo por muchos años. A lo mejor te acordarás cuando empezó la pandemia, se hablaba, la pandemia que estamos viviendo es COVID, la siguiente es de salud mental, ¿no? Sí. Y lo estoy viendo en el día a día. Estoy teniendo dificultades para abrir espacios. Trabajo de lunes a viernes. Te digo, mi decisión de venirme al 100% independiente, yo dije, voy a empezar seguro poco a poco, porque antes solo tenía 3 días, 3 tardes y ya está. Y no te das abasto. Y sábado, entonces empecé solo sábado en la mañana y ahora tengo fines de la tarde, en vacaciones, en diciembre. ¿Quién va a querer familias de Colima? Diana, vas a estar, podemos ir para una evaluación o para un acompañamiento. Hay muchísimo trabajo y yo creo que va en aumento. Y creo que es de veras el momento en el que estas profesiones van a tomar un vuelo impresionante que antes, por los estigmas y demás, pues no estaban tan reconocidos, pero creo, no estoy segura, Omar, si las instituciones educativas lo están teniendo claro. Eso también veo. Creo que en lo independiente lo veo clarísimo, pero creo que las instituciones educativas, desde lo básico, preescolar, primaria, secundaria, prepa, hasta la universidad, me parece que todavía no se han dado cuenta que esta es la gran apuesta. Esto es a lo que le tienen que apostar. No nada más a instalaciones, servicios, idiomas, arte, los deportes, que todo esto, tú sabes que lo amo, me fascina, estoy de acuerdísimo, pero el tener trabajo para fortalecer, detectar, intervenir de manera temprana, trabajar con los profesores que están sufriendo temáticas de salud mental de manera importante. Yo no estoy segura de que las escuelas lo están viendo. Creo que lo van a tener que ver.
O sea, como Ándale. que después de la pandemia siguieron igual como si no hubiera pasado nada. Y entonces los casos se les han elevado, Sí. pero no se dan abasto porque a lo mejor los sistemas escolares todavía no dicen necesitamos muchos más especialistas dentro de la escuela, con los papás establecer criterios bien claros de qué seguimiento hay que dar, no solo una sugerencia, sino cómo. Entonces creo que en ese campo también nosotros vamos a empujar, pues, a crear conciencia de eso, y los niños y los adolescentes van a pedirlo a gritos, entonces se va a dar. Pero creo que, yo no creo que va a parar el trabajo para nosotros. En mi experiencia ha sido cada vez más, y tú le mueves un poco y vas a tener muchísima gente, porque creo que hay mucho que hacer, pues, y que aunque hay muchísimos profesionales como nosotros, hay mucho mercado, o sea, no se nos acaba. Entonces sí, yo creo que va al alza. Yo lo he visto y creo que va a ser cada vez más.